Perfecto. Em, Perfecto, ahí va. El curso de hoy está orientado en... voy a hacer un... Bueno, Javier, Mario, perdóname, voy a hacer una mezcla entre un poco el curso de teoría social y teoría del Estado para mezclar un poco las cosas. Y voy a arrancar con un poco de énfasis en lo que es teoría del Estado. Nosotros el otro curso, que es de demografía, tiene un pensamiento más pensado en la descripción y análisis de fenómenos estructurales y poblacionales, ¿no? ¿Qué recuerdan de lo que vimos previamente? ¿Se acuerdan del curso anterior? Díganme algo general sobre los temas que vimos. Los puse en un aprieto, no se lo esperaban. Demografía. Demografía, cómo estaban construidas las poblaciones, cómo iban cambiando con las migraciones, Pirámides, la natalidad, Pirámides. las pirámides. Perfecto. La vez pasada estuvo orientado en algo que viene ahora muy importante en mayo, que es el censo. Estábamos pensando en pensamiento demográfico y poblacional sobre la población argentina, pero en general con indicadores y proxies o tasas estandarizadas en la mayor parte de los casos para describir población. Ahora vamos a hacer un cambio de facultad. Vamos a ir a la facultad de Derecho y vamos a empezar a pensar con otra lógica. Y vamos a preguntarnos algo central que tiene que ver con el Estado. Antes de que yo comience a dar una exposición sobre el tema, quiero que nos tomemos, o ustedes se tomen 5 minutos, o sea, tómense 5 minutos y maximicemos el tiempo, y quiero que respondan 3 cosas que ahora voy a escribir acá. Una es qué es el Estado, otra es qué hace el Estado, entre comillas, es el hacer, y otra por qué hacen el curso. No busquen nada en internet, no hace falta que... el ejercicio justamente es algo más desde sus propias ideas, que puedan definirme qué es el Estado como principal pregunta. Tomémonos 5 minutos para hacer eso. ¿Les parece? Bueno, no sé si pongo pausa por este tiempo, si no grabamos el tiempo de espera. Resume. Perfecto. Ahora, comencemos con Martín, ya que comenzamos con la presentación también tuya. ¿Cómo definiste el Estado? No te sientas presionado, estoy grabando nomás. Ah, no encontrás el botón para desmutear. ¿Sale para todo el país esto? Para todo el país. Nada, me parece que sé 2 de 3. No sé si lo escucharon hoy, que me pareció, creo que fue hoy, el director de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que le preguntaron cuáles son los problemas del país, y dice, bueno, son 3 cosas. Una es el ingreso, la otra es la integración, y la tercera no me acuerdo, dijo. Así que me pareció, entonces yo voy a decir si él puede decir eso, yo creo que sé 2 de 3. ¿Por qué hago el curso? ¿Qué es el Estado para mí? Ahora, el Estado para mí es la organización bajo un mismo gobierno ¿cómo se dice? que organiza una sociedad. ¿Por qué hago el curso? Porque desde hace un tiempo acá permanentemente trato de hacer cosas para mantenerme estudiando permanentemente y no cortar, cosa que he hecho en gran parte post de haberme recibido, ¿no? Entonces, esto de haber empezado en el hospital y eso me hizo conectar de nuevo con los libros. Ahora, ¿qué hace el Estado? Y el Estado es el que gobierna bajo una forma de gobierno a la población. Eso es lo que, sin repetir y sin googlear, es lo que me parece a mí. Perfecto. Repetís la última frase porque dijiste primero organización de la sociedad y después dijiste gobierno. ¿Qué dijiste? Control. Claro, en la parte de qué hace el Estado, claro, como el control también sobre la población, ¿no? Sobre la organización. Muy bien. Perfecto. Y vamos a Solange. Acá estoy. Bueno, con respecto a qué es el Estado, escribí en la hojita que había que entregar, es la organización, digamos, de una comunidad que vive en un mismo territorio. Con respecto a por qué hago el curso, como estoy por ahí
puestos de jefatura, y para mí el Estado lo que debería hacer es administrar y ordenar la vida de la sociedad de ese territorio. A mí me gustaría saber cómo administrar y organizar la vida de los agentes que trabajan en el hospital, si tengo estos puestos de jefatura, más que nada eso. Perfecto. Y ahora vamos con Samuel. Sí, para mí el Estado es un conjunto de leyes, ¿sí?, en un territorio determinado, que, nada, solamente eso, que el gobierno se encarga de que se cumplan estas leyes que se dictan en este Estado. Y el motivo por lo que hago el curso es porque, bueno, yo solamente trabajo en la parte asistencial, ¿no? Y no conozco nada de la parte burocrática de la medicina, y era para tener un poco más de conocimiento sobre esto, por si algún día tengo que cumplir algún cargo no asistencial. Solamente eso. Perfecto. Y ahora vamos con Daniela. Bueno, ¿qué es el Estado? Puse que es un organismo constituido por poderes, legislativo, judicial, que representan la soberanía de una nación. Me inspiré. Lo otro, ¿qué tendría que realizar? Bueno, asegurar que se cumplan esos derechos, las obligaciones en toda la población, utilizando diferentes herramientas. ¿Y por qué hago el curso? Porque para ver la medicina desde otra óptica, no solo de la parte del asistencialismo, sino también entender el sistema de salud en su totalidad. Muy bien. Y por último, Pato. ¿Se escucha? ¿Cómo? No, creo que había hablado Paula. Ah, ok. Sí, avanti, Bien. Pato. Sí, bueno, yo lo que anoté acá es que el Estado es una institución político-civil cuyo fin es representarnos como nación. ¿Por qué hago el curso? El curso inicialmente fue recomendado por un colega, por eso es que decidí hacer el curso y bueno, creo en la administración sanitaria como base de cualquier organización pública, por eso es que estoy queriendo salir un poco de lo asistencial y ver si tengo las herramientas como para algún día poder llevar adelante algo de esto. Perfecto. Yo tomé algunas notas que vamos a retomar después de las definiciones que estuvieron dando. Ahora, volviendo un poco al eje central del curso. El curso, como les decía, va a distar bastante de lo que vimos la otra vez. El curso pasado estaba orientado al pensamiento demográfico en la población, el curso de hoy está orientado a teoría social y salud. Ahora, ¿por qué vamos a ver un curso de teoría social? Y en varias de las explicaciones que ustedes dieron de por qué están acá, yo encuentro explicaciones o encuentro justificaciones de por qué es relevante que entiendan teoría social. Ahora, cuando digo teoría social, estoy pensando en algo muy particular. Si en demografía, yo voy a hacer el paralelismo ahora, si en demografía nosotros queremos explicar, ¿se acuerdan cómo cambiaba el volumen, composición y distribución? Gilda no se acuerda, creo. Volumen, composición y distribución de la población, yo estaba explicándola en función de ciertos fenómenos. Cómo nos reproducimos, cómo morimos y demás. Era una respuesta muy biológica, una explicación muy orgánica de la sociedad. Ahora, si yo quiero entender cómo funciona la obra social en la que trabaja Martín, ¿me sirve esa explicación? ¿Me sirve entender cómo fluctúan las variables demográficas? Sí, en parte, porque si creo que él estaba en Almirante Brown o alguna localidad del sur, tenemos una bomba demográfica, bueno, entiendo que la obra social vaya a modificar. Ahora, si yo quiero entender cómo se organiza internamente esa obra social, o los conflictos que hay para crear una nueva área de la obra social, o los conflictos que tiene él para distribuir medicamentos o para pedir medicamentos por genérico y no por marca, esas teorías no me van a servir, voy a tener que aplicar otras. La ley
o las teorías jurídicas tienen un límite, que es que se anclan meramente en la norma. Y las ciencias de la salud clásicamente no han estado clásicamente orientadas a entender por qué nos organizamos como nos organizamos. Entonces la clase hoy está pensada en teoría social, que tiene que ver en entender cómo ciertos fenómenos sociales ocurren a partir de teorías y explicaciones sociales. Eso se dice que es en general, no sé si se acuerdan de la palabra autopoiético, no sé si la escucharon en biología en algún momento. Vamos a explicar lo social por lo social. Ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Déjenme compartir. ¿Estamos? ¿Ven, no? Bueno. Creo que, no sé si les adelantaron o les adelantamos bibliografía, pero les recomiendo que el libro de Roberto Castro, que es bastante viejo, ahora que me lo pongo a pensar, es bastante ameno para empezar a pensar teoría social y salud. Y el libro de Minayo tiene algunas cuestiones interesantes para pensarlo metodológicamente, que es algo que no vamos a lograr hacer hoy. Una primera pregunta que yo tengo es para que pensemos por qué es relevante que ustedes tengan conocimientos básicos de teoría social. ¿Y por qué a ustedes les interesaría explicar un fenómeno social? Y ahora, digo, desconecten los micrófonos y empecemos a charlar un poco. ¿Por qué es relevante para ustedes la teoría social en el contexto de este curso? Si querés, Daniela, arranca. Bueno, me parece relevante, bueno, por varias cosas. Una, por el tema de entender a la población, me va a ayudar a poder, digamos, generar prevención, cuáles son sus principales problemas, cómo se distribuye, en dónde hay diferentes falencias y cómo las puedo solucionar. Por un montón de cosas se me ocurre, no sé. Perfecto, pero estás poniendo en el centro es la comprensión o explicación de la población con la que estás trabajando, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Y qué más opinan? Además de Daniela. ¿Hay algo que falta ahí? No sé si es Ramiro o un hijo de Ramiro que tengo. ¿Quieren agregar algo más a eso? Quizás las costumbres, Aparte de las colectividades, las pautas dentro de esos grupos de personas. Perfecto. ¿Quién estaba hablando recién, Alba? Alba, sí. Perfecto. Entonces ahí decís, bueno, también hay que entender, como dijiste, las costumbres y las patrones Las culturas. culturales. Perfecto. ¿Y de quiénes me dijiste? De las personas que viven dentro de la sociedad, dentro de una población. Tengo un par de ejemplos. Perfecto. ¿Y un aporte más de alguien más? Silencio. Bueno, perfecto. Ahí agrego una cosa a lo que decía Alba. Hay un curso que doy hace varios años de antropología y lo doy con una antropóloga. Y la mayor parte de los estudiantes son médicos y médicas que tienen por lo menos década y media de trabajo de asistencia. Y cuando hablamos de antropología y de estudios culturales, que va de la mano con la clase de hoy, en general la respuesta para la pregunta ¿por qué es relevante para un profesional de la salud tener herramientas antropológicas o de teoría social en su práctica? La mayor parte de las explicaciones tienen que ver con comprender a la población con la que uno trabaja, es decir, la población de pacientes, la población de destinatarios de una política, de un programa, de una evaluación. Está perfecto eso. El punto ciego que en general solemos señalar en las ciencias sociales es que la teoría social también sirve para estudiar a quién más, además de la población de pacientes. ¿Qué actor en el campo de la salud es extremadamente relevante
extremadamente relevante, más allá de la población, y que hace a la producción del sistema de salud y del servicio y la atención y demás. El médico, la personal de salud. El personal de salud. Ahí, Claro. Daniela, perfecto. Entonces, gran parte de las ciencias sociales que pensaron teorías para explicar la salud se enfocan en ustedes. Porque digo, obviamente la población es una población que uno va a estudiar, un objeto que uno va a estudiar para comprender prácticas, accesos, decisiones, trayectorias y demás. Pero al mismo tiempo entender respuestas, accesos, formas de razonar, racionalidades lógicas de los profesionales, sirven para entender cómo se organiza un servicio, cómo se organiza el sistema de salud, etcétera, etcétera. A ver. ¿Qué sabemos de teoría de salud? Creo que lo había preguntado la vez pasada y la respuesta fue negativa. Si alguno tenía alguna, cuando yo digo teoría social, ¿ustedes conocen alguna teoría en particular? Dicen, teoría social tal. ¿Alguno se le ocurre alguna? ¿Tiene alguna en mente? No, perfecto. Bueno, y acá empezamos con lo que Roberto Castro, en este libro que les recomiendo que lo lean, es como un libro bastante básico y troncal para empezar a pensar salud, es algunas premisas de teorías sociales. ¿Cómo es el objeto de ustedes, que la mayor parte vienen del campo de la medicina puntualmente, tienen una forma de pensar la salud, una forma de pensar el cuerpo o los cuerpos, una forma de pensar las intervenciones? De la misma forma, las disciplinas de las ciencias sociales, y puntualmente la sociología, tiene una forma de pensar ese objeto que va a analizar. Y ahora pongámonos en la cabeza de investigadores e investigadoras. Acá no estamos pensando tanto en intervención. Ustedes van a ser desde ahora en más sociólogos y antropólogos que quieren comprender y explicar algo social. Organización, acción, no importa. ¿Y cuáles son las premisas básicas? Uno, el objeto que vamos a estudiar es un objeto de lucha o en lucha. ¿Qué significa que nuestro objeto está en una situación o una relación de tensión o de lucha? ¿Qué se les ocurre? Que le está pasando algo. Claro. A ver, ¿a qué te referís? Y en nuestro, o sea, hablando de pacientes, le está pasando, tiene una enfermedad, o sea, algo le está pasando, por eso lo vamos a atender nosotros. O sea, no nosotros porque ahora no somos asistenciales, pero se supone que el objeto de lo que vamos a estudiar es el paciente que le está pasando algo. Bien, pero recordemos que ese es un buen ejemplo, perfecto, y de hecho da para seguir trabajando en ese ejemplo en puntual, pero yo también puedo estudiar, ustedes son antropólogos, se visten con una campera de cuero y un sombrero de cuero, y nada, están estudiando cómo se organiza el sistema de salud de no sé, Sudáfrica. Están en Ciudad del Cabo y están viendo cómo se organiza el sistema oncológico público, el sistema de servicio de oncología, para entender por qué tienen una tasa o una incidencia tan baja de cáncer colorectal. No sé, lo que quieran. Y ahí ustedes están estudiando al servicio, están estudiando el sistema de tamizaje, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se organiza de esta forma tan peculiar? ¿Por qué los y las médicas de Brasil dedican muchas menos o muchas más cantidad de horas al trabajo y no se quejan, o se quejan, o por qué en Argentina es tan común el pluriempleo a un punto que es ridículo en el campo de la salud, y sin embargo se reproduce esa misma lógica? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es una pregunta de investigación esa. Que el objeto de investigación sea un objeto de lucha significa que, a diferencia de un anatomista o un virólogo que está trabajando con un virus, el virus no me va a responder y el fémur no me va a decir nada. No obstante, la población, o pacientes, o médicos y médicas, o gestores, me van a responder y me van a decir, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Que los objetos en ciencias sociales tienen una característica que es
que uno va a hablar sobre una población en general. Me refiero a población en general. Yo puedo hablar y hacer un estudio sobre profesionales médicos que se están capacitando para tener cargos jerárquicos en el sistema de salud. Y puedo hacer un análisis de sus trayectorias, qué trayectorias son las exitosas y cuáles no. Quiénes logran ser directores y directoras de hospitales o de servicios y quiénes no. Y puedo hacer un análisis a partir de un estudio de cohorte, o un estudio observacional, un estudio etnográfico, no importa. Ahora, yo se los puedo mostrar y ustedes pueden terminar terriblemente ofendidos. El objeto de esta lucha significa que ustedes van a tener teorías como población que probablemente sean diferentes de un científico. Piensen en la equivalencia con sus pacientes. Ustedes les pueden dar un diagnóstico y pueden hacer una descripción de hechos sobre una determinada situación. Piensen en casos más críticos, en los cuales la energía está más para arriba. Cualquier cosa que uno diga tiene un impacto emocional muy fuerte. Acá es exactamente lo mismo. En las ciencias sociales yo voy a analizar, no sé, los debates en torno al aborto. Voy a analizar violencia de género o los dispositivos para abordaje de violencia de género. Puedo analizar los conflictos para la elaboración de presupuestos en un hospital municipal. Y yo puedo hacer un análisis basado en un método científico con documentos empíricos que yo analicé de determinada forma metodológica. Se los presento a ustedes y ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasa que se pone en juego ahí? Y las culturas, las vivencias, las cosas que uno tiene como médico y que por ahí puede entender, pero no va a terminar de entender como... El que sos parte y no sos un observador. Yo estoy mucho más de acuerdo con lo que dijo Solange por algo que ahora voy a comentar con lo que decías vos, Daniela. Al ser parte de una colectividad, de un grupo, de una experiencia, no importa, de un entramado en general, uno lo vive desde un lugar práctico y uno lo vive desde el interés. Ustedes están acá con intereses, con valores, con capitales y con racionalidades. Es un concepto de Max Weber que vamos a ver más en detalle más adelante. Pero ustedes van a estar en el contexto. Ustedes no están científicamente viviendo la vida, bajo ningún punto de vista. De hecho, ustedes probablemente sus prácticas de cuidado no tengan un carácter científico en sus propias vidas. No tienen por qué serlo así. Ustedes se sacan el guardapolvo o después en la vida hacen lo que sea. Saben que el consumo elevado de alcohol puede producir ciertos efectos. O un ejemplo más clásico aún, que el cigarrillo tiene un efecto en ustedes. No obstante, el hábito tabáquico en médicos y médicas es súper alto. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? Entonces, volviendo con lo que decía Solange. Es un objeto en lucha porque yo voy a hacer una descripción científica de una población o una comunidad que, bueno, de vuelta, ustedes con sus pacientes y yo con ustedes, yo los puedo estudiar a ustedes. Y ahí la cuestión es que los intereses son muy diferentes. Y vuelvo con el comentario de Daniela. Lo que vos decías, Daniela, está bien. Obviamente, ustedes van a estar en un campo diferente y van a tener diferentes herramientas conceptuales para pensarlo. Pero más allá de que tengan o no la misma información que un científico social, el tema es que están movidos por diferentes intereses. Y pasa lo mismo en cualquier campo. Yo como científico voy a estudiar algo. Y la población puede estar en desacuerdo o no, o puede tomarse esa información de tal o cual forma, porque por ahí está manejada por otra racionalidad. Le interesa otra cosa. A mí qué me interesa lo que vos decís desde afuera. Yo quiero tener un puesto alto, yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿no? Estamos bien en ese punto, un punto este es central, porque acá también hay una cuestión importante para pensar la gestión, que es que, y esto, Pau, si vos querés comentar acá, comentá, cuando uno está analizando gestión, está analizando, y digo gestión me refiero a una política, un dispositivo, la parte más normativa de una institución, yo voy a hacer un análisis de eso, un análisis entre comillas frío, un análisis de hecho. Bueno, este dispositivo se creó con muchísimo entusiasmo, tiene tales reglas, tiene tales proyectos, tiene tales dispositivos. Los dispositivos no están funcionando por tal o cual motivo. Porque tal cosa. Se mantienen porque hay nostalgia por tal cosa, pero esto en tanto objetivos a mediano y largo plazo no funciona.
Yo ahí estoy haciendo un análisis de esa gestión, ¿no? Ahora, después, a la gestión le va a caer muy mal que yo diga tal o cual cosa, ¿no? Se entiende que ahí tenemos que separar, entonces una cosa que es importante es separar el juicio de hecho del juicio de valor. Dos conceptos troncales de Max Weber. Ahí veo un mensaje. Dame un segundo. No sé por qué, gracias. Ahí nosotros separamos el juicio de hecho del juicio de valor. Y lo importante es que eso es algo central para las ciencias sociales. Una cosa es lo que yo estoy describiendo que ocurre. Juicio de hecho. ¿Cuánto está ocurriendo de algo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo está viviendo la gente? Eso también es un juicio de hecho. Yo estoy describiendo qué pasa. Otra cosa es un juicio de valor, que tiene que ver con la posición que estamos tomando nosotros o ellos frente a eso que puedo describir. La mayor parte de los conflictos con las ciencias sociales, o parte de la comunicación de las ciencias sociales, tiene que ver con que uno habla sobre sentidos y juicios emotivos e intereses de otros grupos. Eso no es menor. Nos lleva muchos dolores de cabeza. Un segundo punto, una segunda premisa, tiene que ver con que las ciencias sociales, la teoría social se mete con lo que aparentemente es el reino de lo inmediato, de lo obvio. ¿Qué significaría eso? A diferencia de, podríamos decir, todas otras disciplinas. Que las ciencias sociales se meten y analizan el reino de lo inmediato, de lo obvio. Avante. Te veo que te desactivaste. Sí, que ellos, que ya existe el problema en la sociedad o el problema que necesitamos analizar, que ya está. Ellos lo único que hacen es visibilizarlo. ¿Cómo? Repetir la última frase. ¿Lo invisibilizan? No, visibilizan. Lo que hacen es visibilizar un problema que ya está en la sociedad. Perfecto. ¿Y quiénes son ellos? ¿A qué te referís? A los científicos. Perfecto. Ahí metiste un concepto que es el de visibilizar e invisibilizar. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Sí, bueno, por ahí con la política, pero podemos visibilizar algo que les conviene, por ejemplo, hay muchos pobres, o podemos invisibilizar del otro lado algo que no les conviene, que no aumenta el empleo, por ejemplo. Perfecto. Y ahí estamos tomando visibilizar o invisibilizar. Yo estaba pensando en varios ejemplos un poco más, no polémicos en el sentido de por ahí los fuertes que son, pero ¿qué pasa? Hago la siguiente pregunta. ¿Puede existir jurídica o moralmente una violación dentro de un matrimonio? ¿Puede un marido violar a su mujer? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Siempre pensamos eso? No, Digo, como sociedad, ¿siempre fue así? no, en general no, evolucionó respecto a ese pensamiento. Antes era... Te digo, cortaste. Te muteaste, Daniela. Ahí está. Vos te tenías que dejar. Ahora socialmente, con el empoderamiento de las mujeres, también puede existir eso y se puede evidenciar. Sí. Perfecto. Y alguien, Pato estaba diciendo algo antes. No, es que me ha pasado un caso cercano de una amiga que ha tenido problemas con su marido y sufrido hechos de violación frente a los hijos. Entonces creo que eso es aún peor. Bien. Ahí hay algo que es interesante, como un ejemplo, me parece muy claro, que tiene que ver con que como sociedad hay cosas que consideramos en cierto contexto y en ciertas interacciones normales y no normales, buenas o malas. Todo eso, para el fin de esta clase vamos a pensar que es relativo al contexto cultural. Lo que es bueno y lo que es malo, lo que es violencia y lo que no, lo que es salud y lo que no es salud. Piensen que lo que hoy llamamos un buen estado físico era muy diferente hace 50 años. Y para los fines de esta clase, eso es relativo. No es que hoy sabemos más y por mayor tecnología vamos a ser más
específico, sino que es simplemente dependiente de los contextos culturales. El ejemplo de la violación me parece muy claro porque es un fenómeno social, es un hecho que a lo largo de un determinado periodo cambió en su forma de ser nominado o pensado. Entonces, eso no solamente estuvo vinculado con un proceso de cambio social, de movilizaciones y de cambio jurídico. Ahora, eso, cuando acá vuelvo a la segunda premisa, aparenta ser del reino de lo inmediato. ¿Y puede haber una violación dentro de un matrimonio? Sí, obvio que sí. Para nosotros en este contexto estamos de acuerdo que sí, o por lo menos para las 3 personas que contestaron y me lo explicitaron, sí. Ahora, hace X cantidad de años o décadas, o en otros contextos del país, o en otros países, eso no existe. Estás diciéndome una ridiculez. ¿Cómo puede un marido violar a una mujer? Eso solamente ocurre con un tío o un desconocido. Nosotros consideramos que las cosas son normales o no, que son obvias, no. Ahora, los investigadores y los antropólogos vienen hablando de violaciones dentro del matrimonio hace más de 60 años. Pero, obviamente, estaban desnaturalizando algo. Entonces, ahí va el tercer punto. Los objetos en ciencias sociales requiere que se desnaturalice y objetive algo. ¿Qué es desnaturalizar? Es el gran proceso por el cual uno, ante una pregunta o un tema de investigación, va a partir de la premisa de que no es porque sí. El sistema de salud es un quilombo en Argentina, y sí, porque sí. Porque sí, o porque los argentinos son complicados, o porque la corrupción, o porque siempre fue así, o porque... Y fíjense que cuando uno agarra un artículo de diario, hace una entrevista, ustedes en el contexto de su trabajo escuchan la conversación de otra persona, hagan la prueba, hagan 10 minutos de observación no participante, escuchen lo que están diciendo, y van a escuchar casi todo el tiempo que algo se da por natural u obvio. Porque así funcionamos, no es algo raro. Es porque el tejido social funciona así, si no nos moriríamos, porque estaríamos todo el tiempo reflexionando. No existe eso. Pero sí, como labor científica, pensando en el tema del curso, uno requiere en primer lugar decir, bueno, me pongo en otro lugar, me pongo en un lugar alejado y voy a decir, bueno, esto que tengo enfrente no es porque sí, es por algún motivo, es por una historia particular. Diferentes teorías van a explicarlo de diferente forma, pero esto no es natural. Pero al mismo tiempo requerimos otra cosa, tengo que objetivarlo. Objetivar no significa, no se vincula con la objetividad, significa que yo lo voy a construir como problema de investigación. Es decir, lo voy a pensar metódicamente y lo voy a estudiar metódicamente de una forma en la que yo pueda decir, bueno, esto es un objeto de estudio. No sé, el pensamiento en torno a la violación dentro de la pareja, o el cambio histórico en el pensamiento en torno a eso, o las diferentes racionalidades en torno a eso, o por qué los varones hacen eso y no lo consideran de esa forma, o por qué las mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes de una violación de ese estilo no lo denunciaron, lo denunciaron. Son un montón de preguntas de investigación. Eso es objetivarlo. ¿Por qué una mujer hoy en día en Argentina que sufrió una violación de parte de su pareja no lo considera violación? O no lo consideró. O lo neutraliza o legitima o justifica. Es una pregunta muy válida. Yo quiero saber por qué. Porque en función de eso funcionamos como sociedad. Si voy a la denuncia y hacemos tal cosa, es un tipo de patrón social. Si no lo hago, es otro. Una pregunta para mí que es increíble, que nada, yo me alejé un poco del campo de la salud en estos años, pero ¿cómo es que la población argentina accede a hacer filas de 5 horas a la madrugada? ¿Y cómo sigue reproduciéndose ese sistema de salud? Es ilógico para un extranjero. Y acá hay un ejemplo más metodológico. Estamos diseñando una encuesta nacional sobre temas de violencia. Y el ejercicio que estábamos probando es, como era muy complicado de diseñar las preguntas, dijimos, bueno, empecemos la encuesta diciendo, si viniese un extraterrestre y tuvieses que explicarle qué es tal cosa, ¿cómo se lo explicarías? Entonces uno se tiene que poner del lugar a ese extraterrestre, un sujeto cultural muy diferente que no entiende las reglas del juego. La clase de hoy es eso. ¿Cómo entendemos las reglas del juego, reglas sociales, las llamamos,
o normas sociales que hacen a ese objeto de estudio. Es la pregunta básica de las ciencias sociales. De la misma forma que las ciencias médicas también tienen la pregunta básica de ¿por qué ocurre este fenómeno orgánico? Esa explicación puede ser macro, salud pública, epidemiología, puede ser micro, biología, virología, lo que sea. Y ahora vamos a un tercer punto. El objeto de estudio en ciencias sociales y en teoría social implica desconfiar del sentido común o del mundo de lo dado y de lo obvio. Y esto lleva años de entrenamiento, porque uno va a dar por obvio un montón de cosas. Vamos a ejemplo, ¿qué ejemplo se les ocurre de una explicación del sentido común sobre algo, un fenómeno cualquiera, lo que ustedes quieran? Y por sentido común me refiero a la forma habitual que tenemos en nuestra sociedad de explicar las cosas. No sé, por ahí me equivoqué. No, si te vas a equivocar, no. Explicarle a un chico chiquito que tiene que tener un papá y una mamá, y por ahí cuando se encuentran dos personas del mismo sexo de la mano, con un chiquito, no saber explicarle que son los dos el papá o son los dos la mamá. No sé, se me vino eso a la cabeza. Está perfecto. Para mí, yo ahí preguntaría una explicación que ayer la escuché de vuelta y pensé que hace años que no se usaba, pero nada, bueno, cada uno está en su propio mundo. ¿Por qué son diferentes las relaciones entre parejas del mismo sexo o entre varón-varón y parejas heterosexuales? Y había escuchado ayer que alguien repetía esto. No, porque el hombre y la mujer se complementan. Que a mí me resulta muy gracioso, porque todavía no entiendo qué corno significa que se complementen. Claro, uno tiene, esto está grabando, sé que voy a usar la palabra formal, uno tiene pene y la otra vagina, entonces se complementan. No sé, cóncavo y convexo, ni idea. Pero, ¿qué significa que se complementen? Porque esa explicación está asociada a algo de la inercia o la naturaleza por la cual ocurre ese vínculo, ¿no? ¿Por qué ciertos actores ganan? Para mí una explicación que, metiéndonos más en el campo espinoso de la salud, ¿por qué ganan más en promedio y por la misma cantidad de horas y demás un médico o médica de un enfermero o enfermera? ¿O por qué tienen más jerarquía dentro de un servicio un médico y médica en relación con un enfermero o enfermera? Y también podemos hacer preguntas más polémicas porque son más complicadas. ¿Por qué tienen tanta capital político y pueden paralizar un hospital camilleros? Entonces, la primera pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ganan diferencialmente? Y entonces, ¿cuál es el sentido común? Respondamos. Pero la pregunta es, ¿cuánto dura una carrera de enfermero? ¿Cuánto dura una carrera de médico con una especialidad, no? Entonces, te pregunto, Martín, perfecto, ahí me estás dando una explicación inicial. ¿La duración de una carrera determina el salario que uno tiene? Esa es la explicación que vos... Claro, es una de las explicaciones que yo veo. Es una especialidad. Para eso se sigue uno especializando y sigue estudiando, y eso tiene que ser remunerado de acuerdo a lo que uno estudió y a lo que uno se hizo más especialista, con respecto al que no. Y a su vez, las decisiones que va a tomar con el cargo y la especialidad que tenga seguramente van a ser más difíciles, más sensibles con respecto a los demás. Y todo eso es de retribución económica. Me parece que también viene por ahí. No estamos hablando de hombre a hombre o mujer a mujer, ¿quién es más? Yo soy más porque también hay un estudio atrás que te dice el por qué uno ocupa un lugar y el otro ocupa otro lugar. ¿Qué piensan los demás? Y los demás. No, para mí es un tema de responsabilidad. Yo pienso, uno, por ejemplo, ¿por qué puede ganar un médico más que un enfermero? Uno es el conocimiento que tiene el respectivo profesional. Uno es con más conocimiento, que estudió muchos más años, y el otro que le falta mucho más conocimiento, no puede tomar decisiones sobre algo que le falta aún. Y después de eso, en cuanto a la parte administrativa, es diferente.
¿A la parte? Es el cargo político. ¿Cómo? Es que No escuché la última parte que dijiste, creo que era Ramiro. No, te decía que en la parte administrativa era diferente. Por ejemplo, ya hay médico con director, es diferente porque eso ya es la parte más política. Por ejemplo, una persona por política ingresado en diferente área y gana más que el otro médico, que ambos son iguales, ¿no? Tienen ambos el mismo conocimiento. Bien, todavía Igual, más interesante eso. A ver. perdón, pero yo no sé si todo médico tiene el mismo conocimiento, porque por ejemplo, yo hago 6, 7 años de carrera, voy a trabajar, entro a una unidad coronaria y me encuentro con un jefe de enfermería de unidad coronaria con 25 años de experiencia. Y seguramente el médico recién recibido no va a saber cómo se utiliza una bomba. Y el enfermero con 25 años de especialidad, recuperando pacientes complejos, con cirugías cardíacas y demás, va a tener 25 o 30 veces más noción que ese médico. Entonces, creo en la especialización, creo en los años de experiencia y como toda profesión, considero que según la capacitación y lo que quiera uno realmente ser, porque enfermeros puede haber miles y enfermeros formados y de acuerdo a su formación, miles. Y Martín, yo no estoy tan de acuerdo con que el enfermero gana menos que el médico, porque yo hace muchos años atrás me comparé con un enfermero de unidad coronaria y me mostró su recibo de sueldo y yo quedé asombrado. Mi compañero de guardia y yo, porque tenía un valor de hora muchísimo más alto al del médico. Obviamente que ellos tenían detrás un gremio, tenían detrás un montón de cosas que le daban plus, y vos eras un médico, cumplías horas y cobrabas esto y listo. igual también está que el enfermero no entra en la carrera, que es la carrera médica. No están considerados en ese tema de profesionales y hay muchos que son terciarios, otros son universitarios. No hay una unificación, tampoco en la carrera tan global, que diga cuál es profesional, cuál no. Es complejo el tema de enfermería y es como que nadie los quiere terminar de meter en la carrera profesional porque es un montón de plata. Bueno, ahí Mucha la para mí cantidad. tengo desmuteado esto, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ahí hay un par de cosas, nada, para mí es puro escucharlos porque están hablando como, es un grupo focal esto, ¿no? Cuando me tiran estos comentarios. Ahí la defensa, ¿se acuerdan una de las primeras diapositivas? Decía esto de que es un objeto en debate, es un objeto en lucha. Fíjense cómo estamos luchando con respecto a esto. No voy a ponerme a polemizar, solamente voy a mostrar algunas cosas que salen acá. Fíjense cómo el poder y el interés no es algo que nadie está mencionando. Estamos ahora, no se olviden que somos antropólogos. Acá hay una defensa política de ustedes, o los que estaban hablando al menos, de decir, esto merece más que esto. Digo, bueno, malo, más, menos, más poder, menos poder, no importa. Y hay algo que se comentó, no me acuerdo que fue la última en hablar, con respecto al tiempo, bueno, al principio y al final, el tiempo en el cual se estudia. Y yo estaba pensando... Sí. Que mientras iba escuchando pensaba en que como un ejercicio, como un cientista social, se veía esto de lo descriptivo, ¿no? Cuando Pato decía, cuando vi entre un valor de la hora y otro, ahí ya empieza a ver algo de la desnaturalización, empiezo a comparar el mismo fenómeno y empiezo a encontrar que tiene aspectos distintos, pero no le estoy atribuyendo un valor, solo lo describo. Mientras que por ahí antes, cuando se hablaba de por qué se tiene que cobrar, ahí hay una cuestión más prospectiva, más prescriptiva, perdón, más de decir cómo deben ser las cosas, que es algo más de la medicina, por ejemplo, bueno, esto es lo que se debe hacer, pero en la medicina antes está el cómo eran las cosas, lo descriptivo. Bueno, acá lo que entiendo que la teoría social lo que quiere decir es, bueno, vamos a explicarlo incluso para atrás, cómo son después de, o sea,
describámoslas y después encontremos los porqués. Y normalmente hay como ciertas genealogías, ¿no? Como cosas que se fueron dando con el tiempo, que muchas veces nadie las definió a priori por la mejor opción, sino porque hubo una tensión entre las partes. Y eso es un poco lo que hablaba Martín ahora del conflicto, ¿no? Que ibas hacia ahí. Sí, ahí pensaba lo siguiente. Si queremos pensar para mí este ejemplo siempre sirve y todos los años lo doy, porque si hay algo que genera, la palabra técnica en sociología es puterío, si algo genera puterío en el campo de la salud es hablar de los sueldos. Porque hay interés, obviamente, como en muchas áreas, en muchos campos. Y algo que retomaba recién Paula, que me parece muy atinado, es, y retomando lo que decía Pato antes, pensemos indicadores. Digo, nos preguntamos, ¿por qué ocurre algo? Esa es mi pregunta de investigación. La primera pregunta previa, y eso lo vamos a ver después, tiene que ver con, ¿es así lo que está pasando? O sea, ¿efectivamente ganan menos tal grupo que otro? Primero hay que estar seguro de esa afirmación que vamos a decir. Eso en primer lugar. Bien, Y en segundo lugar, ustedes afirmaron muchas cosas. Y ahí volvemos con la diapositiva. Afirmaron desde el sentido común. No piensen que el sentido común es despectivo. El sentido común depende de cada campo. Ustedes están dentro del campo de la salud, que opera con ciertas reglas, que opera con ciertas lógicas, tienen ciertos discursos, y ahí ustedes trajeron a colación muchas de estas hipótesis. La hipótesis de el tiempo de estudio y la trayectoria. La hipótesis del tipo de estudio, que se mencionó al final. Bueno, pero acá no se llegaban títulos universitarios. Hoy la enfermería tiene títulos universitarios, tiene maestrías y doctorados. La hipótesis de la responsabilidad. Y la cuarta, que para mí es la más complicada, que es el del conocimiento. Y acá yo tiro para pensar, porque esas hipótesis para mí no validan, sino que se refutan en muchos casos. El ejemplo más claro me parece que, por lo menos el que me compete a mí, es el de los investigadores. Los investigadores son los profesionales que tienen más tiempo de estudio y que menos ganan en el país, ¿no? Porque uno tiene un grado, 5 o 6 años, una maestría, 3 o 4 años, un doctorado, 5 o 6 años, un postdoctorado, 2 o 3 años, el ingreso a carrera. Esos son años de formación. Y para tener un recibo de sueldo mucho más bajo. Entonces ahí no va, por ejemplo. Y ahí nos damos cuenta, dentro de cada campo operan diferentes reglas. Lo importante acá, y volviendo a la diapositiva, es que, como nos damos cuenta, en primer lugar, explicaciones siempre va a haber. Cualquier objeto de estudio que vayamos a ver va a ser un objeto de lucha, donde ustedes van a opinar una cosa, por ejemplo, sobre esto, y si juntamos otro Zoom con enfermeros y enfermeras, van a opinar otra cosa. Y si juntamos... Esa es la realidad. Ustedes no es que están correctos y los otros incorrectos, no importa. Ustedes son, en este momento, mi objeto de estudio, y me están opinando tal cosa, y van a hacer acciones para que eso sea también real o no real, porque se reproducen las lógicas. Aparece el reino de lo inmediato. Para mí es obvio, por ahí no lo es, como dice Pato, que gana menos un enfermero que un médico. Se tiende a naturalizar. Nosotros vamos a un hospital y ya sabemos quién tiene más jerarquía. ¿Por qué? No lo sé, pero es la mayor jerarquía que existe hoy en día. Y para empezar a ver eso hay que desconfiar del sentido común. Bueno, esto es porque sí, se gana más, se gana menos, sabe más, sabe menos. Punto. Ahora, para empezar a como descomponer esto de la teoría social, yo les decía, uno puede tomar diferentes objetos de estudio. ¿Qué objetos de estudio, voy a borrar eso, sobre qué nos podemos preguntar desde las ciencias sociales con respecto a la salud? Un ejemplo que estaban dando antes tiene que ver con la población, ¿no? ¿Cómo hace las cosas o qué piensa o qué prácticas y cultura tiene esa población a la que atiendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué preguntas de las ciencias sociales sobre la salud se les ocurren? Que hayan leído, que hayan pensado, no importa. Muy diapositiva. Yo creo que el Por un tiempo... lado, sí. No, por ahí lo que es la palabra tiempo es un factor que muchas veces no lo tenemos en cuenta en el ámbito de la salud pública,
y creo que, no sé si a alguien le ha sucedido de atender pacientes cada 10 minutos o cada 5 minutos porque hay que sacar al paciente. Sácame este listado, sácame esto, sácame. Y creo que ahí hay mucho detrás en lo que es la empatía, en tratar de ponerse no solo en la piel del paciente, sino también del familiar que se levantó 4 horas antes para poder higienizarse, para poder tomarse 2, 3 colectivos, para poder llegar al consultorio, y que vos en 5 minutos digas, no le anotes nada, no le indiques nada, no le expliques absolutamente nada. Entonces el paciente lógicamente se va, a los 15 días vuelve, nadie le explicó, no sabe qué remedios toma. Yo creo que el tiempo es un factor que muchas veces no lo tenemos en cuenta y que deberíamos darle una prioridad a mucha de la problemática hoy. ¿Y en relación con qué surgió este comentario? ¿Con respecto a un problema, decís? Y por ejemplo, hoy mencionaste, Martín, el tema de las colas, ¿no? De la gente que hace 4 o 5 horas. Eso es tiempo. No sé si a alguien le ha tocado tener que hacer una cola de 4 o 5 horas para un turno, para un estudio, para 60 días, para... no sé, me parece que estamos... hay un montón de cosas que se están haciendo mal. No tengo la solución, la respuesta, pero eso no debería suceder. Es como vos decís, viene alguien de afuera, nos mira y dicen, estos están locos, ¿qué están haciendo esta gente a esta hora? A las 2 de la mañana, con una sillita, una frazada, un calentador, para un turno, ¿para qué? Pero me parece que es cultural en nuestro país. Hacemos cola en el supermercado, hacemos cola en la farmacia, en los negocios, vamos al médico. En otros países no se concibe las colas que nosotros hacemos para todo. Para mí lo que es cultural es la desorganización, no la fila. La fila es el producto, la consecuencia de la desorganización que hay, porque no creo que nadie, si no hay que hacer fila, vaya a las 2 de la mañana al hospital a sentarse. O sea, es producto de la desorganización o de la gestión, que por eso se hacen las filas hasta de los jubilados, ¿no? Ahí hago un par de comentarios. Un tema que para mí es a veces complicado de transmitir tiene que ver con diferenciar un problema de investigación y un problema social. Un problema de investigación social y un problema social. O sea, el problema social tiene... Esta es una diferencia, es un tema complicado porque tiene como sutilezas. Un problema de investigación tiene que ver con, por ejemplo, comprender la etiología, doy un ejemplo más biomédico, la etiología de una determinada enfermedad o de un padecimiento. Yo estoy entendiendo, uso mi arsenal teórico, científico, para explicar qué suele ocurrir o qué ocurre para que se desencadene tal o cual situación problemática para la salud, ¿no? Pero ahí mi descripción termina, mi explicación termina. Yo estoy describiendo, esto ocurre por esto. Otra cosa es el problema social de esta enfermedad que yo quiero estudiar, me está matando pacientes. Es una cantidad, me genera óbitos en mi población, o me genera mi malestar en mi propia población. Son una ligera diferencia, porque el ejemplo de la fila es un problema social, sin lugar a duda. Pero no sé si es un problema del todo científico. El problema científico tendría que ver con otras cosas. Y ahí me acordé de un libro que es muy bueno, que se llama Inflamable. Es un libro de Javier Ollero, es un antropólogo sociólogo, antropólogo argentino, que se pregunta, su pregunta de investigación es la siguiente. Yo tengo el asentamiento inflamable en Dock Sud, que tiene altos niveles de contaminación porque está sobre el río, el río. Y tiene contaminación que es visible directamente. No obstante, la población que vive ahí no se movilizó para modificar el lugar, para radicarse en otro lugar, para exigir cambios de saneamiento, para cambiar la constitución. La pregunta de investigación de Ollero es, ¿por qué esta población que vive ostensiblemente en una situación de peligrosidad ambiental y sanitaria no se movilizó? Esa es la pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación con respecto a las filas, volviendo al ejemplo que mencioné y que mencionó Pato, ¿por qué? O también la otra pregunta podría ser, ¿cómo lo naturalizamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Por qué no nos movilizamos frente a eso? ¿No? Porque en términos de solución,
yo puedo pensar un montón de cosas, una app con sistema de llegadas, no sé, sistema de turnos, cualquier cosa, no sé, muchas soluciones. Pero eso no ocurre. Mi pregunta realmente es ¿por qué? ¿Y por qué es relevante esa pregunta? Si yo entiendo el por qué, o el por qué no de algo, voy a entender qué pasa, y voy a entender cómo puedo incidir. Pero para mí es importante primero poner esa pregunta de investigación, y después la pregunta, van de la mano, pero sí, bueno, porque si no, me choco contra una pared, y ahí no sabemos cómo en general modificar. ¿Se entiende esa pequeña diferencia? Súper. Y volviendo acá con Pau. Que lo pensaba también que en las instituciones de salud muchas veces se presentan estos problemas como verdad que son problemas de gestión y no tanto como problemas de conocimiento científico. O sea, ¿por qué se genera, no hay turnos suficientes? Bueno, a priori es un problema de gestión, falta personal, faltan consultorios, faltan horarios, falta un tipo específico de personal. Ahora, otra cosa es decir que se necesitan más turnos porque tenemos más enfermedad en la población y entonces esa población tiene mayor desgaste. Bueno, entonces, ¿cómo es la prevalencia de tal enfermedad en los últimos 10 años en la Argentina que tenía estas condiciones más estructurales? O sea, ahí estamos tratando de conocer la carga de enfermedad de nuestra población que nos exige más turnos. Y otra cosa es querer resolver la falta de turnos para abordar esa enfermedad. En el primer caso es un problema de conocimiento, en el segundo es un problema de gestión, digamos. Absolutamente, sí, y esas son las cosas como que uno empieza a pensar en, digo, en esto, acá trasciende un poquito la teoría social, pero hay que diferenciar, es un problema para quién y para cómo, y qué tipo de problema estamos pensando. Me parece que ese es y ahora, perdona el comentario, el mayor problema que tienen los y las médicas o los profesionales de la salud en general, cuando empiezan a hacer una especialización, una maestría, o empiezan a hacer un curso, o quieren pensar científicamente algo, cuando se meten en ese campo, tienen que ver con no poder diferenciar ese problema empírico, o problema personal, o problema de lo que sea, con un problema de investigación, un problema de gestión, un problema descriptivo. Porque a veces se mezcla, ¿no? ¿Qué es un problema? Y ahí volvemos con lo anterior. Bueno, tiene estas complicaciones que tiene que ver con que uno cuando plantea el problema en general, lo plantea con una carga de prejuicios del sentido común muy alta, ¿no? Doy un ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar con personas que ejercieron violencia, suponía que ese ejercicio de la violencia, en el contexto de una pareja o en el contexto de un conflicto que mataron a un vecino, ese evento era súper importante para ellos porque matar a alguien, yo daba por sentado que te cambiaba, te cambiaba la vida, que era un antes y un después, mataste a alguien. Y no hace falta que sea una persona de un asentamiento que está mucho más frecuentemente rodeado de homicidios. No, mi premisa estaba mal. Mi premisa era muy lejana a esa población. Entonces, lo que para mí era un problema, para esa población no lo es. Para esa persona no lo es. Esa persona no pensaba y no vivía esa experiencia de la misma forma que yo lo pienso. Y eso es algo central. Esto grábenselo. Lo importante para las ciencias sociales o por una rama, que es diferente a lo que vimos en demografía, es comprender cómo los sujetos, los actores, viven y piensan algo. Eso es importantísimo, anótenlo. Ahí lo central tiene que ver con que la racionalidad que tienen los enfermeros, los médicos, va a ser diferente a la mía. Y tengo que entender eso, yo tengo que describir, es mi objeto de estudio esa racionalidad, la forma en que razonan. Ahí pensaba una cosa, un ejemplo que solemos dar, Mario, y bueno, Javier me escucharon decirlo millones de veces, pero cuando entramos, el ejemplo que yo di antes sobre enfermería, perfecto. ¿Qué pasa con los anestesistas? Porque es un gremio, ahí va, yo en general lo doy al revés, y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué ganan tanto? ¿Por qué tienen ese gremio que se generó una posición dentro del campo de la salud tan privilegiada, con tanto monopolio, con tanto poder, que tienen una renta increíble? ¿Por qué? ¿Porque tienen una trayectoria más larga? ¿Tienen más conocimiento? Yo estaba hablando un gremio, porque tienen un gremio, alguien que los representa. ¿Vieron? La explicación acá es súper diferente. Es como camioneros igual.
Bueno, perfecto, ahí son hipótesis. Yo hablaba con una amiga, Natalia, que ella es rusa, que la hermana y la madre son anestesistas. Y pasa lo mismo en Eslovenia. El anestesista gana lo mismo que un médico generalista, o que el cirujano, digo, no hay una diferencia cuantitativa tan bestial. Entonces, vuelvo, fíjense las hipótesis que ustedes me plantearon antes con respecto a la enfermería, la hipótesis del tiempo, la hipótesis de la responsabilidad, la hipótesis del conocimiento y la trayectoria, 4 hipótesis súper válidas, acá no las puedo aplicar. O tendríamos que ver si las podemos aplicar. Es una invitación a hacerlo. Sí, en la responsabilidad sí la podríamos aplicar, porque la rama de la anestesia también tiene una tasa mayor de juicio, es como la obstetricia. Así que en realidad, como responsabilidad, a un enfermero no le van a hacer un juicio, a un anestesista sí. Pero ahí volvemos con algo interesante. Eso es natural, que se le puede hacer más un juicio a un anestesista que a un cirujano, que a un enfermero, etc. ¿Depende de qué? ¿De la naturaleza de la cirugía? No. Te muteaste de vuelta. No, de la naturaleza no, también de los cambios de... Está bien, yo lo veo como médica, entonces por ahí socialmente... Sos antropóloga. Sí. Y si soy antropóloga, tengo que decir que la sociedad cambió un montonazo. Antes, por ejemplo, el médico, algo simple, se bañaban antes de ir al médico. Simple, sencillo. Ahora es como ir al club, ir al médico, a veces vienen zapatillas, así nomás. El médico era como una gran figura. Ahora, socialmente, el médico es lo que es un trabajador y nada más. Entonces, como que ya no, la parte del respeto y todo eso se perdió. Pero eso es socialmente, entonces eso hace que es como más factible. Bueno, no, esto, y hay culturalmente hay mala praxis. Todo el mundo te dice, es mala praxis, es mala praxis. Es como y nadie sabe ni siquiera lo que significa la mala praxis a veces. Me o estás por lo menos hablando igual, socialmente. no me estás hablando como antropóloga, me estás No, hablando bueno, como la actor última del parte no. campo. Se nota. Pero está genial este ejemplo, porque estamos viendo que vos lo dijiste al principio, Daniela, hay cambios, hay procesos de cambio, y algo que se ve que, si ustedes fuesen un grupo focal, que los médicos y médicas sienten un cambio muy radical entre cohortes, generaciones previas, en las cuales el médico o médica ocupaba una posición y ahora no. Se lo vive como algo dañino, moralmente malo. No lo digo con falta de respeto, simplemente digo cómo se lo ve. Pero ahí está el tema, eso es un re objeto de estudio, es una re forma de entender, bueno, ¿qué pasó con esto? También hay un montón de cosas, digo, que son conexas a esto, que nos permiten explicar cambios salariales, cambios estructurales, cambios de las organizaciones, de las obras sociales, cambios demográficos, cuántas población tenemos ahora, cuánta población teníamos antes, etc. Pero me parece genial porque estos... Sí, suma. Que también uno de los cambios que se están viendo es esto de el crecimiento de las medicinas alternativas y cuánto valen la consulta, y que por ahí hay turnos en 3-4 años, o en 3-4 meses, por ejemplo, para el osteópata, y que sale 3.500 pesos, y la osteopatía a principio de siglo era muy cercana a la charlatanería. Incluso la ley de ejercicio profesional habla de todo aquello que no sea pasado por la universidad, en algún punto se lo puede penar. Entonces, eso también, ¿no? Como, ¿por qué crece la medicina alternativa? Porque acá yo estoy describiendo como, bueno, estos tienen más valor y a esto se le atribuye más valor social y por eso se le paga más, y ahora la gente va al osteópata, al neumópata, y en cambio no quiere pagar ni un bono. Y sin embargo, si uno lo haría desde antropología, diría, ¿por qué está creciendo la medicina alternativa? ¿Por qué se le está pagando más? ¿Por qué la gente busca esto otro y va en zapatillas al médico o a la médica? Y también le hace un juicio mientras que el osteópata no se lo haría. Y en algún punto también lo anterior, bueno, hace 100 años la osteopatía de esto cae de valor frente a la universidad o la medicina alopática, pero hay una ley nuestra, por ejemplo, donde el médico o la médica tiene responsabilidad penal, que no es así en otros países, volviendo al ejemplo de Rusia. Entonces, acá también se ha constituido quien estudia medicina sabiendo que tiene ese marco legal encima.
Entonces, por ahí socialmente es, bueno, tuve un problema, hago mala praxis, y para quien estudió la medicina, que sabe que en algún punto estaba bajo un marco legal que era penal, nunca pensó que socialmente podías estar exponiéndose a ese riesgo. Bueno, pero eso también es porque nuestra ley es producto de hace 100 años quizás. Más allá de que fuera de hace 70, es porque se gestó hace 100. Bueno, era otra sociedad. Ahí metiste algo interesante que tiene que ver con los cambios, con la deconstrucción o lo que se llama genealogía, ¿no? Genealogía de los saberes. Porque cuando uno ve históricamente, en gran medida, historizar un objeto de estudio, por ejemplo el salario, por ejemplo la responsabilidad de un profesional de la salud jurídica, historizarlo, ver cómo cambia a lo largo del tiempo, nos permite ver qué tan poco natural es, o qué tan atravesado por prácticas, intereses, gremios, etc. está. Acá la realidad era un poco también mostrar las teorías sociales o las ciencias sociales, qué tipo de objetos de estudio tienen. Y puede haber preguntas sobre, son simplemente ejemplos, las políticas sanitarias, las concepciones sobre qué es salud y sobre qué es enfermedad. Hay muchísimos ejemplos. Hay un libro excelente de Shepherd Hughes que se llama, me olvidé el nombre, Muerte sin llanto, que tiene un capítulo que se llama Nervoso, que muestra de forma muy clara, ella fue en un momento a Brasil y volvió creo que 15 años después, cómo la población empezó a llamar algo, le empezó a dar un nombre a algo, una enfermedad, un padecimiento físico, que en realidad tenía que ver con la situación de hacinamiento total de esa población, ¿no? Entonces llamaban a eso nervoso, como nerviosidad o nerviosismo, estrés. Bueno, el estrés es una enfermedad nueva que surge, ¿no? ¿Qué llamamos enfermedad y qué no? Para dar un ejemplo un poquito fuera de otro campo, que es, ¿qué es violencia y qué no? A ver, ¿cuántos de ustedes están en pareja? ¿Me pueden levantarme la mano? Bien, sí, las anillos me levantan. Bien. ¿Y alguna vez tuvieron una pelea con sus parejas? Sí. ¿Y alguna vez hubo gritos en esa pareja? ¿En esa situación de pelea? ¿Sí? ¿Alguna vez hubo, por ejemplo, un insulto o algo por el estilo? Bien. ¿Consideraron que eso era violencia? Ya sé que se hace todo. Bueno, ¿qué es violencia y qué no? ¿Qué es violencia verbal y qué no? Como el ejemplo de la violación dentro de la pareja, ¿qué es considerado salud? Eso es objeto de investigación también para nosotros, porque nos permite entender un montón de cosas. ¿Hasta cuándo accedemos a algo? ¿Cuándo vamos a ir al sistema de salud? Por ejemplo, yo en octubre me atropellé un auto y me fracturé el brazo. Y yo no digo, o sea, no sabía que me ¿Te había puedo hacer una pregunta? Porque hablamos a través del tiempo, y algo son valores morales. Uno puede decir, antes esto no se considera violación, en 1915. Pero yo creo que en 1915, si el que insultaba a su mujer, o le pegaba, o le gritaba, me parece que los valores morales no era lo mismo, o con quien estés, o con quien te trates. La moralidad es perpetua. O sea, puede ser o aceptado o no aceptado por la sociedad, pero tu moral de cómo tratás a tu pareja en 1950, que serían quizás otras herramientas, pero el respeto no es atemporal. Podemos aceptar que esto era visto antes de una manera o no, pero moralmente la violación era violación por más que era tu pareja. No sé si está aceptado, no sé si ves a lo que voy. La moral no puede haber cambiado. Igual para mí lo que cambia es como el límite, es la sociedad misma, y que va cambiando los límites y va transformando las cosas que antes le parecían naturalizadas, no le parecen más naturalizadas, le parece que ahora sí eso es violencia. Entonces me parece que sí, moralmente vos ahora en el 2022 pensás que es realmente eso violencia, pero por ahí si estás en el 1800 a vos te parecería lo más normal del mundo que venga el hombre que se siente, que te tire, que te pegue, y vos te tenías que callar. Entonces, la transformación de la sociedad es la que da los marcos, me parece a mí, de lo que es normal o lo que no es normal.
Puede ser que sí o que no. Mirá, en el año casi 80, mi abuela tenía novio. El novio venía de traje con flores todos los domingos a verla. Un tipo que había nacido en 1900. ¿Qué quiero decir con esto? Él no era un machista, venía, pegaba, gritaba, tenía valores. Y hoy, si querés andar a ver cómo va un novio a ver el domingo a la novia, no sé, pero fíjate que no va con flores de traje impoluto y la sacaba a dar una vuelta como si fuera la última mujer del mundo. O sea, creo que los valores, o sea, que haya pasado el tiempo y hayamos aceptado no significa las personas, si bien todos estamos dentro de un marco social, ¿no? A eso iba yo, que el respeto, a ver, el respeto siempre fue respeto. Yo no escuché nunca, quizás una vivencia hogareña de gritos y tirándose cosas en mi casa, y estamos hablando de 40 años atrás. A eso quizás también, ¿no? ¿Puedo traer un ejemplo dentro de la medicina sobre esto? ¿Se acuerdan? ¿Vieron bueno, yo soy médica, lo dije en la presentación, y siempre me acuerdo cuando nos contaban sobre el lavado de manos y Semmelweis. Esto de que cuando él dijo que había que lavarse las manos después de ir a la morgue a atender un parto, porque podía generar fiebre puerperal, y lo trataron de loco, porque como un médico, una médica que venía a salvar la vida, iba a poder ser el transmisor de una enfermedad. Y se lo trató como loco porque lo que él estaba diciendo parecía una falta de respeto a las intenciones de sus colegas. Y él no quiso faltar al respeto, él estaba tratando de construir una respuesta a un problema de salud que él veía, y vio en este vínculo de acciones una posible causa. Y muchos lo leyeron como una falta de respeto. A lo que voy es, ninguno de los dos no tenía razón. Sus compañeros en ese momento para el sistema de valores pensaban que él les estaba faltando respeto. Y tenían razón, porque si él estaba atribuyéndoles a ellos como causal de enfermedad, ellos tenían razón en sentirse así. Porque les estaba faltando, diciéndoles tus intenciones no son tan buenas. Y no estaba diciendo eso, pero si lo que estaba diciendo iba en contra de un sistema de moral, de valores y de moral de ese momento. ¿Se entiende? Como para poder pensar que ninguna de las dos cosas son excluyentes. Sí, ahí el comentario, que me fuiste de la pantalla, ¿no? Estás. Me parece re interesante porque, y la explicación que daba Daniela, me pareció muy adecuada. También como que es bastante gráfico. Acá nos metemos en una discusión casi ontológica, que tiene que ver con el ser, ¿no? Yo afirmo mi posición de relativista cultural. Lo bueno y lo malo depende esto está grabado, no tengo que decirlo. Pero lo bueno y lo malo va a depender del contexto cultural. Y por cultura me refiero al sistema de símbolos. Y ahí voy a un ejemplo bien concreto. Una forma bien concreta. Parte de las teorías sociales van a explicar algo en función de lo que decía antes. ¿Qué sentido le damos a algo? ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es serio, qué no es serio, con qué me siento cómodo y con qué no? El ejemplo que siempre sirve para esto es pensar un diferente contexto cultural. Argentina, Oslo, Sudáfrica, Noruega. Lo que es cariñoso, lo que es lento, lo que es rápido, varía. Yo, por ejemplo, cuando hace relativamente poco mi jefe estuvo en Argentina por primera vez, después me mandó un mensaje diciendo, bueno, no, que lo disculpe si había sido si había sido muy formal o frío, intentó ser lo más latino que pudo. Nada, me dio mucha gracia. Entonces, bueno, él estaba haciendo un esfuerzo transcultural de intentar parecerse más a los valores de acá. El tipo era copado, sí, era frío. Entonces, volviendo con el comentario que hacían antes, yo creería que no. La moral, Durkheim dijo esto en 1899, lo moral y social son sinónimos, y lo social va variando igual que lo moral. Esto es una discusión en el sentido de que las personas de bioética y de la filosofía no están de acuerdo. Ellos dicen, no, hay principios que son inamovibles, que tienen que ver con el sujeto y la moralidad y demás. Para mí, en el contexto de esta clase, conviene pensar lo contrario. La sociedad nos delimita qué es un golpe y qué no lo es, qué está bien y qué está mal, qué es un sueldo alto y un sueldo bajo. Nos delimita mucho ese campo de acción. Y para pensar lo que estamos pensando nosotros en esta clase, nos sirve pensarlo de esa forma.
Porque si no, vamos a decir, esta población está haciendo mal, o la otra población está haciendo tal o cual forma. Y como ejercicio ahora pensemos, no. Pensemos que varía de ese contexto y preguntémonos por qué. Pero eso es algo que podemos ir practicando ahora. Acá hay un ejemplo que siempre me da gracia y que ahora queda un poco descolgado por la charla un poco, que tiene que ver con el origen de las ciencias sociales y la medicina, y pensar que en el siglo XIX Virchow decía que la medicina era una ciencia social. Surge una definición de ese estilo. Y Spencer, Herbert Spencer, una referencia en la sociología, decía que la sociedad era un organismo viviente y definía a la sociología como una disciplina que estudiaba con métodos biológicos. ¿Por qué hoy en día lo pensamos diferente? También tiene que ver con esto de, bueno, el tiempo nos cambia las cosas y las formas de pensar. Ahora, lo que vamos a ver, no sé si quieren hacer un corte, por mí la verdad que no, pero de 3 formas de organizar teorías sociales. Estos son capítulos del libro de Castro. No nos va a alcanzar el tiempo porque nos quedamos bastante con esta primera charla de ver teorías sociales concretas. Digo, todo esto es un preámbulo para ver teorías sociales, que después en una clase de teoría del Estado vamos a ver. Pero acá Castro lo que hace, Roberto Castro, es un sociólogo mexicano, sociólogo de la salud, dice, bueno, podemos organizar las teorías sociales en 3 grandes líneas. Enfoque teorías sociales en salud. Enfoque clásico de jerarquización de determinantes, es decir, indagar qué aspectos me determinan o condicionan la salud de la población, que es algo muy accesible para ustedes porque es más conocido. Una segunda línea de teorías que tiene que ver con entender qué es enfermedad, qué no lo es y cómo va cambiando esa definición de enfermedad. Y en tercer lugar, empezar a hacer como un autoanálisis de cómo estamos pensando las ciencias sociales o en general la ciencia, la salud. ¿Quieren hacer un corte ahora y seguimos? ¿Cómo prefieren hacerlo? Sí, yo sí, un ratito, me preparo un mate. Un matecito. Hacemos un corte de 10 minutos, ¿les parece? Nos encontramos acá a las 6:03. Perfecto. Pongo pausa. A ver. Y ahí en la grabación va a quedar. Por eso tienen que contestar el censo. Denme un segundo y comparto pantalla nuevamente. Bien. Como estaba comentando antes, Castro lo que hace es, de forma muy sintética, presentarnos estas diferentes líneas o estos enfoques que organizan la teoría social. El primero era el enfoque clásico de jerarquización de determinantes. Y antes de mostrar esa diapositiva, quiero que pensemos un ejemplo que podamos trabajar en todos estos enfoques sobre una situación de salud o enfermedad. Un ejemplo el que quieran. Una situación problemática de salud o enfermedad. ¿Qué problema hay en salud? Un ejemplo cualquiera. Falta de recursos. Falta de recursos, perfecto. ¿De qué tipo de recursos? Me pasó hace poco, en 30 segundos cuento, me pasó que tenía que internar un paciente hacía poco tiempo atrás y la verdad que no sabía si tomar la decisión de internarlo o no, porque tal vez el cateterismo cardíaco que requería el paciente no se iba a hacer en el ámbito público y mandar a internar a un paciente de casi 88 años con todo lo complejo que puede ser para el abuelo y demás, me hizo dudar acerca de su internación porque sabía que al lugar que iba a ir no iba a tener los recursos necesarios para tratarlo como tal. Perfecto, es un ejemplo bien claro. Ahora, pensando en eso, pensemos el primer enfoque. El primer enfoque se caracteriza por, te digo, el conjunto de teorías que busca entender
qué determinantes o condicionantes, no importa, me afectan esa situación. Y vamos a después ordenarlos. Pero empecemos, Pato y en general. Él está hablando de una escasez de recursos instrumentales en el ámbito público. ¿Qué determina o qué aspectos están condicionando o incidiendo para que ocurra eso? Hagamos una tormenta de ideas. El presupuesto del hospital. Cuestiones políticas. Bien, vamos a una cosita. Vamos a eso que estábamos viendo antes, ¿no? La cosa. Bien, ¿qué me dijiste? ¿O qué me dijeron? ¿Dijeron? Lance creo que dijo cuestión de algo económico, puede ser, y yo hablé de cuestiones políticas. ¿Y qué, concretamente? ¿Cuestiones políticas? Presupuesto, dijo Solari. ¿Presupuesto de qué? Presupuesto desde, o sea, hablando del paciente de Pato. Sí, sí, sí. Presupuesto para arreglar la sala y que el paciente esté en condiciones humanas. Presupuesto de la sala, ¿presupuesto de quién sería? ¿De Pato? ¿Del departamento? Hospitalario. Hospitalario, Perfecto. perdón. No, perfecto, solamente lo estoy llevando al terreno específico. Algo más me habían dicho, algo político. ¿A qué nos referíamos con eso? Yo me refería a la cuestión política en sí. Muchas veces en los centros hospitalarios uno dice, che, ¿por qué no colocamos un resonador? ¿Por qué no colocamos una sala de hemodinamia? Es colocar porque es un grupo inversor que viene, analiza, ve la posibilidad o no de hacer una inversión económica, pero siempre es ajeno a lo público, es para sacar un rédito económico. Entonces, muchas de esas cuestiones son, sí, hablar con tal ministerio, hablar con el intendente. Creo que hay un trasfondo detrás político importante, obviamente más allá de lo económico, pero no sé si han escuchado muchas veces hablar de eso, ¿no? Che, ¿por qué no colocamos un tomógrafo? ¿O por qué tal lugar no tiene un resonador? Y al lado hay dos, por eso. Perfecto, yo estoy ahí como pasando el limpio y quiero que sigamos haciendo este ejercicio, vayan diciéndome más. Acá, presupuesto del hospital, perfecto, algo concreto de cuál es la cartera que tiene ese hospital o ese servicio, genial. Cuestión política, y ahí yo lo traduje, las decisiones de dónde localizar el recurso, porque la política tiene que ver con un campo en el cual hay debates y decisiones, ¿no? Sobre cómo utilizar recursos. Decisiones de dónde localizar los recursos. Y también mencionaste algo muy importante, que me parece que es algo no solamente, que es político, pero trasciende en ese sentido, lo político en sentido más específico, que es la relación con otros actores, inversores, cámaras, en las decisiones de la gestión, cómo interfiere o cómo se vincula otro grupo de actores con eso. ¿Qué más? ¿Qué más incide en que Pato no tenga las herramientas para el cateterismo cardíaco de su paciente? Independientemente del estado general del paciente. Todo. Científicamente vamos a tener que computar todas las variables, así que, bueno, sí, decime vos. El estado general del paciente. Tal vez que ese paciente, tal vez, lo que por ahí quiere decir Solange, que mandar a internar a veces un paciente de 88 años a una unidad de cuidados intensivos, siendo que la solución del paciente no iba a estar al alcance del paciente en las 24 o 48 horas, todos sabemos que los abuelos, una vez que se internan, se pierden en tiempo y espacio, comienzan las complicaciones de tipo respiratorias, urinarias, el paciente no va bien de... Acá hay un determinante súper importante, casi más importante que todo lo otro, que está enfrente de nuestras narices y no lo estamos viendo todavía. ¿Qué más hay acá? ¿Qué otro determinante hay sobre que se hospitalice o no se hospitalice este paciente que no tenga que ver con estos 4 puntos previos? No sé, la cercanía también del hogar. La cercanía,
Perfecto, vamos a poner cercanía de entre quiénes, entre qué. Familiares y pacientes, entre los que lo hospitalizan, entre su mismo hogar, ¿no? Bien. Para mí hay algo que determina eso que acabas de mencionar vos, que está supeditado a eso, que todavía es más importante, que cuesta que por ahí lo identifiquemos. Pero fíjense el punto 3, algo importante para ver el tema presupuestario, que es lo que mencionaba inicialmente Pato, es los actores que estaban interfiriendo para que haya recursos o no, ¿no? ¿Y qué más hay? Acá hay algo de un actor... Puede ser que si le corresponde o no internarse ahí. Decís por jurisdicción. O si es el hospital o no le corresponde porque tiene PAM y entonces le corresponde otro y no es hospital que le queda cerca. Ahí creo que lo quiero poner dentro de algo más grande, porque ahí es perfecto, está bien eso que vos decís. Entonces, bueno, ahí la determinación es una determinación burocrática, ¿no? Que tiene que ver ¿qué? Son las reglas burocráticas que regulan que regulan la cápita del paciente según la jurisdicción donde le corresponde. Y ahí que podemos pensar: jurisdicciones, sistema de salud, grupos etarios probablemente, etc. Pero hay algo más importante para mí que estamos obviando y damos por natural, me parece. El diagnóstico del paciente, la indicación diagnóstica. Si el paciente se quiere internar. También la voluntad del paciente. Bueno, llegó retarde. No era ese el punto que estaba pensando, pero gracias, Valeria. No, me refería a algo, en el ejemplo que da Pato, es lo primero que podemos llegar a ver. ¿Qué es cuál? La relación médico-paciente. Necesite la internación. La racionalidad del médico, Pato, en esta situación. Porque acá, vos decimos, bueno, los determinantes de esta situación del paciente A, lo primero que yo veo como antropólogo, sociólogo, es, como decían acá, que hay un vínculo médico-paciente. Entonces, él es el que juzga en el sentido de que aplica una racionalidad biomédica, médica, científica, asistencial, para determinar requiere o no requiere, o puedo mover o tal cual recurso. Él está diciendo, bueno, acá lo que falta, está evaluando, ¿no? Yo debería hacer tal intervención, no creo que tengamos este recurso, entonces estoy en esta situación y tengo que decidir. Acá hay un determinante que es extremadamente importante y que ustedes, porque están dentro del campo médico, no lo vieron inicialmente, pero es normal, que es que lo primero que interviene es la racionalidad del médico. De él, que tiene que ver con algo lógico, ¿no? Yo estoy viendo, bueno, las bajas notas de un grupo de estudiantes, voy a mirar al docente también. Que el docente gestiona eso, no tiene que ver solamente con el estudiante, la distancia entre el estudiante y la escuela, los recursos de la institución, sino también con cómo se evalúa, qué criterios se están utilizando, la falta de recursos del docente, etc. Perfecto. Acá nos enfocamos en muchas cosas que son de nivel meso y un poquito macro. Y podemos empezar a organizarlos, ¿no? ¿Qué aspectos son de orden? ¿Hay algo más que queramos agregar acá? Podemos agregar más, ¿sí? La parte socioeconómica. Creo que un abuelo dejar la casa sola, sin cuidado, sin alguien que lo acompañe. El tema, bueno, económico lo traigo a tal fin porque el paciente no tenía cobertura médica, iba a terminar en el hospital público y si el paciente era otro con una obra social, le decía, tomá, llévate esta nota de internación que te van a internar y te van a hacer el cateterismo, que es lo que necesitamos ahora. Redes sociales como redes de apoyo. Un libro muy bueno, creo que se las recomendé la otra vez, que es, no es Vivir amurado para morirse joven, es... Pau, ¿te acuerdas el nombre del libro de Mario Braunsman? Bueno, es un libro... Vale, gracias. Que es un libro muy bueno que muestra cómo la salud de los pacientes, de un tipo de paciente en particular, depende de las redes de apoyo.
Mario Bronfman lo que trabajó fue con mortalidad infantil, y lo que mostró es que cuando las familias en México, cuando las familias tienen mayores redes vecinales y familiares, hay una incidencia muy baja de mortalidad infantil en comparación con familias que no tienen redes de apoyo para buscar ayuda, conocimiento, autocuidado, salud o lo que sea. Entonces, perfecto lo que vos decís, Paco. Acá tenemos un pequeño esquema, ¿no? Acá tengo no jerarquizado un sistema, diferentes variables que suponemos que tienen incidencia en la hospitalización del paciente A de Pato. Y los podemos jerarquizar. Ahora volviendo como al esquema inicial. ¿Hay algo más que queramos agregar acá? No. Perfecto. Este esquema es súper estructurado, pero funciona perfecto. Les decía, un primer grupo de teorías sociales tiene que ver con qué determinantes hay en nuestra salud o enfermedad. Y esto puede ser determinante de una internación, un acceso al sistema de salud, el desarrollo de una enfermedad, etc. Puede ser determinantes de la salud de los obreros mineros, puede ser lo que sea, determinantes de políticas públicas. Acá lo que, en forma muy taxonómica, hace Castro es decir, bueno, tenemos determinantes de niveles macro, meso, intermedio y micro. En general tendemos a ver más unos que otros. ¿Qué determinantes a nivel macro hay? Ustedes me mencionaron uno que tiene que ver con... Macro no me mencionaron ninguno, pero tienen que ver con cuestiones de nivel sistémico, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo que, algo que ya sabemos de la vez pasada, ¿en dónde hay una esperanza de vida más alta y en dónde hay una esperanza de vida más baja? ¿En municipios ricos o pobres? La esperanza de vida en los municipios ricos. ¿Cómo? La esperanza de vida más alta es en los municipios ricos. Totalmente, es algo súper macro. Y ahora pregunto algo, en estados que tienen más capital, estados me refiero a países, que tienen mayor capital económico... Hay mayor esperanza de vida. Hay mayor esperanza de vida. ¿Qué ejemplo? Noruega, genial, ya que ahora conocemos todos Noruega, ese es un buen ejemplo. Entonces, ahí tenemos un determinante de nivel hiper macro que tiene que ver con qué países y qué estructuras detienen más capital económico. Punto. Es así de sencillo. Me pongo en determinista ahí. Entonces, él menciona la globalización, el flujo de capitales y demás, pero esos son determinantes. Yo voy a tener menos recursos en un contexto que en otro, y eso me va a condicionar mucho, en este caso, el sistema de salud. El sistema de salud y muchas otras cosas. Pero también tenemos de nivel más meso, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo en un contexto la condición de género es de una forma, cómo las clases sociales son de una forma o de otra, y qué tipo de producción hay en un determinado contexto. No es lo mismo pensar México, que tiene unas formas de pensar la masculinidad y la feminidad, que es un país con un machismo bastante fuerte, que tiene una segmentación de clase muy diferente a la de Argentina, que tiene mucha menor movilidad ascendente que nosotros, y que tiene una forma de producción también muy diferente. Eso nos determina muchas cosas, ¿no? Si yo estudio, por ejemplo, causas externas, voy a entender que la condición de género y la clase me van a variar mucho esos indicadores. Lo mismo con cualquier otra cosa. También tenemos determinantes de nivel intermedio, como por ejemplo, lo que comentaron ustedes, nos fuimos más a lo meso, a lo intermedio, apoyo social. Las redes de apoyo que tienen los sujetos. Eso me va a determinar, bueno, si el paciente de Pato tenía familiares o no tenía, me determina a mí mucho en dónde, si esas personas consiguen y movilizan recursos, si pueden ir a visitarlo, si les pueden llevar medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, no es lo mismo la salud de población de una rama laboral que de otra rama. ¿Qué ejemplos se les ocurren de diferentes perfiles epidemiológicos según la inserción laboral? Como se vive, se muere. Es el libro de Mario Bronfman, que yo lo había recomendado y se los había mandado, es muy bueno. Los que trabajan con, por ejemplo, con tóxicos, pueden ser mineros, o en una fábrica, que los que trabajan en una oficina. No es lo mismo. ¿Y qué más? Y ejemplos, yo estaba pensando la morbimortalidad de las personas que trabajan en Rappi y Uber Eats y compañía. Y los accidentes. Está súper atravesado por la condición laboral.
Ahora pensemos, en las ramas médicas, ¿hay perfiles de morbimortalidad particulares? ¿Alguien sabe cómo son? Sí, pero no recuerdo, pero sí, hay ¿Cómo, perfil. Martín? Ay, perdón, no escuché, me corté. Yo preguntaba, sí, como decíamos, bueno, el ejemplo de alguien que trabaja en Uber Eats o en Rappi, y creo que Laura comentaba personas que trabajan con materiales tóxicos, residuos tóxicos, creo, y yo preguntaba que tienen perfiles, tienen más probabilidad de tener ciertas enfermedades o situaciones de salud. Y yo preguntaba lo mismo con médicos y médicas. ¿Qué ramas, qué especialidades se ven afectadas por qué condiciones? Yo creo que tal vez los médicos intensivistas tienen, no sé, mayor probabilidad de que después de una guardia de 24 o 36 horas en forma corrida, si se suben a un auto y tienen que hacer 20, 30 kilómetros, puedan sufrir un accidente que otra persona que hace 12 horas, por ejemplo, en otro lugar. Me parece un muy buen ejemplo, y ahí lo extiendo y pensaría, imagínate, Pato, que hagan un estudio epidemiológico súper sencillo, descriptivo de una encuesta o con datos secundarios, en donde muestren que las personas que hicieron, compares médicos que hicieron guardias de 36 corridas, y compares los accidentes que tuvieron o los eventos de salud que tuvieron en comparación con médicos que no hicieron eso, pero trabajaron durante turnos de 8 o 10 horas, o con guardias de 12. Yo estaría mostrando, y lo digo así bien duro, estaría comprobando que esas guardias tienen un efecto negativo, inclusive tienen mayor probabilidad de muerte por accidentes. Martín, por ejemplo, vos sabés que dicen que los veterinarios a nivel mundial es una de las carreras donde se originan más suicidios. ¿Ah, es sí? una de las profesiones que hay más suicidios en todo el mundo. No sabía Sí. eso. Estás Sí. diciendo que no salga con veterinario. Salí una vez con un veterinario. No, no vuelvo a salir con él. Fíjate. O por ahí que haga terapia. Pero sí, Bueno, sí, es un fenómeno que se da a nivel mundial. no sabía esa, pero me gusta la pregunta por qué. Yo pensé que ibas a decir algo de venenos o bueno, nada, No, mordeduras, porque tiene que rabia. ver con los pacientes viven pocos años, entonces el contacto con la muerte, la eutanasia, cuando estás en los centros de zoonosis también, a veces te ves llevado a tomar decisiones, tener que eutanasiar, y esas cosas van generando, y después el estrato que hay social y la denigración hacia el profesional, que se dan los médicos también, pero los veterinarios es como que parece que el veterinario estudia por amor a los animales, entonces vos tenés que atender, hacer todo gratis, y hay mucho destrato de la gente hacia el profesional, y eso también Bueno, tiene que ver. a mí me parece que tenés un punto interesante que tiene que ver con cómo el apoyo social, volviendo a la variable, la dimensión 3, incide en la salud o enfermedad de las poblaciones. Y ahí vuelvo con un ejemplo. Pensemos concretamente en los residentes que están haciendo guardias extremadamente altas. El perfil de mortalidad me refiero de perfil epidemiológico de esa población, varía, no es lo mismo. Esas son variables que están... Ramiro, perdón, ¿querías decir algo? Sí, quería decir que el otro variable también es, por ejemplo, el personal de salud que trabaja, por ejemplo, con radioactivos, por ejemplo, en rayos X, cámara gamma, son más propensos a adquirir, por ejemplo, enfermedades más crónicas que se van a desarrollar más después, como por ejemplo el cáncer. Absolutamente, hay ejemplos tenemos como bien claros. Todo lo que muestra lo que estábamos charlando recién tiene que ver con esto, a proceso de trabajo, tiene que ver con la inserción laboral. Es una variable que me determina esa o me condiciona mucho esa salud enfermedad. Acá tenemos determinantes de la salud enfermedad que son de orden completamente social. Completamente social. No digo, no, acá no estamos hablando de nada que tenga que ver con la naturaleza del trabajo, de cierto tipo de trabajo, que tiene que ver con cómo nos organizamos como sociedad y cómo son las estructuras productivas, de género, de vivienda, hospitalarias, y nos condicionan la salud enfermedad. Acá tenemos el gran enfoque. Después internamente un montón de teorías. Las teorías del apoyo y red social, las teorías de salud laboral, las teorías
de la epidemiología de estilo de vida, strain theory y demás. Acá tenemos teorías de género, teorías feministas, teorías de... un montón. El punto importante acá es que la mirada está puesta en decir ¿qué me está condicionando esa salud enfermera? ¿Qué? La pregunta es por el qué. Que estamos buscando esas variables. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Esta es una segunda... ¿se acuerdan que nosotros estábamos acá? El primer eje tiene que ver con esta jerarquización. El segundo es cuando el concepto de enfermedad mismo se vuelve problemático. Y acá el interés de este segundo enfoque tiene que ver con historizar ese objeto. Como mencionaba antes, una de las herramientas que tienen las ciencias sociales tiene que ver con historizar su objeto de estudio. Y una de las formas tiene que ver con preguntarse, ¿esta enfermedad y este padecimiento fue siempre igual? ¿Este profesional fue siempre considerado de la misma forma? ¿Cómo varía a lo largo del tiempo? Para intentar entender, por ejemplo, algo que estábamos charlando antes, cómo varía el rol y la posición de, por ejemplo, un médico, un enfermero, un psiquiatra, un psicólogo dentro de la sociedad, o un paciente. ¿El rol del paciente es el mismo hoy que el de hace 30 años? No. Los recursos, las capacidades de interacción que tienen hoy y hace X cantidad de años es diferente. Eso no significa que sea malo o bueno, mejor, peor, pérdida, no importa. Yo entiendo que muchas veces desde el campo de la salud se lo ve como un retroceso, como que hay pérdida de autoridad de un profesional y mayor poderío de parte de los pacientes. No sé si es necesariamente así. Hoy en día también la figura del médico, estaba pensando en mi caso personal, se volvió muy burocrático, ¿no? Cuánta cantidad de profesionales, de médicos que trabajan en el sistema privado hacen recetas, como que su trabajo es hacer recetas casi todo el día, dependiendo del área, ¿no? Pero bueno. Estas teorías son teorías que lo que se preguntan es por cómo nombramos eso. Nombramos al paciente, nombramos al médico, etc. Por un lado tenemos las teorías de la etiquetación, y es qué etiquetamos de tal o cual forma, cómo va variando esa etiqueta. Por ejemplo, cuándo es paciente y cuándo no. ¿Cómo varía eso? ¿Qué significa paciente? Acá hay un mundo para explorar que tiene que ver, por ejemplo, con la salud mental. Hoy en día uno puede hablar con uno habla con pacientes o con población general y toman muchísimo lenguaje, y esto es algo muy interesante. Vayan a estas filas, porque la gente está 5 horas, podemos hacer las entrevistas porque nada, están ahí esperando, ya que aprovechamos. Y les podemos preguntar, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué problema de salud tenés? Y van a venir con un montón de jerga, ¿no? Van a venir con un montón de categorías médicas, biomédicas o de salud mental, y nos van a argumentar biomédicamente. Eso cambia un montón de cosas, tiene que ver con los cambios que tienen en los recursos estas personas. Creo que voy a retomar esto un poquito después, para seguirlo después. El punto acá importante de estas teorías que tenemos acá, el estudio, el que ven acá, el de construcción de los profesionales de Friedman, es uno de los más conocidos, se pregunta con cómo varía cómo se institucionalizó el médico, cómo se volvió una figura que tiene cierto estatus y qué rol cumplía. Este segundo grupo, a diferencia del primero, el primero era jerarquizar qué pasaba para que ocurra un fenómeno de salud. Este se pregunta es, ¿qué es eso que estamos analizando y cómo varía a lo largo del tiempo? No es cómo varía epidemiológicamente, sino cómo cambia el concepto de eso. La idea de enfermedad, la idea de resfrío, hoy en día, por ejemplo, es totalmente diferente de hace 2 años. La idea de gripe cambió. Entonces, la población lo va a etiquetar de otra forma, lo va a pensar y lo va a vivir de otra forma, y va a hacer diferentes cosas en función de eso. Yo, ante un resfrío, hoy voy a aislar, no voy a ver a mi vieja, no voy a ver a mi viejo, voy a intentar no salir, me voy a recontramedicar, voy a pedir un turno, voy a faltar al trabajo. Hace 20 años, hace 2 años o 3, el tratamiento de eso mismo, entre comillas, era diferente. Entonces, eso y la etiqueta que se le pone nos va mostrando cómo varía. VIH. Hoy el VIH es una cosa, hace
7 años era otra cosa. Se lo vive de una forma diferente. Eso es muy importante porque tiene que ver con cómo vivimos esas situaciones y cómo las vamos gestionando y cambiando. Y esto lo voy a retomar. Esto lo vamos a retomar en la siguiente, no quiero volverlo medio tedioso. Ahora, les decía, tenemos 15 minutos, vamos a ser medio rápido acá, que lo que estamos viendo en este primer acercamiento de las teorías sociales tiene que ver con, primero, organizarlas, las diferentes teorías. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuáles teorías dominan en ciencias sociales o que sirven en ciencias sociales para pensar la salud? Y acá Castro nos trae 4 grandes corrientes, que son como las 4 corrientes dominantes en términos muy generales para pensar la salud. Una es el estructuralismo histórico, el marxismo. Otra es el estructural funcionalismo, otra el interaccionismo simbólico y otra el postestructuralismo. ¿Escucharon hablar de alguna de estas? ¿Qué moves? ¿Sí? Sí. Martín, ¿me dejarías introducir mínimamente una duda acerca de lo que estabas conversando, de los cambios que hay culturales acerca del cuidado de la salud con la aparición de esta llamada pandemia? Sí, obvio. Sí, mira. Es tu curso, ¿qué te voy a decir que no? Los datos duros son que la expectativa de vida se redujo de una manera importante en el año 2020 y en el 2021, 0,79 y 0,69. Es muy difícil saber qué aportó el cuidado al cual uno podría decir puede ceñirse una conducta más protectora con el aumento de la mortalidad. No se sabe si es la propia infección nueva o si es todos los elementos que confluyeron para que con la excusa de la infección nueva se tomaran medidas negativas para la salud. El encierro prolongado, la caída de la inmunidad, la aparición de enfermedades por depresión, por adicciones, por violencia familiar. Entonces, es un terreno sumamente complicado, porque si uno eligiera el camino, digamos, de lo más visible que le parece convincente, a lo mejor se equivoca porque no escudriña en la profundidad los fenómenos que no son tan claros, pero que han cambiado la estructura y el nivel de mortalidad en la población mundial. Eso simplemente quería dejar. Eso no es un simplemente, es bastante. Estaba pensando lo siguiente. Nos quedan en realidad 10 minutos y no voy a llegar a abordar muchas de las corrientes. Además, cuando te vi empezar con los autores y los referentes, que cada uno de ellos marca un desarrollo de la teoría social, me pareció el copetín final, y lamentaría muchísimo que se perdiera. No, igual no tiene que ver. Quería en 3 minutos poner la duda, ¿no? No, pero me parece perfecto. Igual no, fue una mala planificación mía, porque 3 minutos más o menos no llego a decir lo demás. Les propongo lo siguiente, pensando que son las 7 menos 10. Lo que son las teorías concretas, teorías en salud, estas 4 corrientes, las doy cuando veamos teoría del Estado. Nosotros tenemos una clase de teoría del Estado que abordamos las grandes teorías del Estado, que es el contractualismo, etc. Teorías macro. Son teorías para pensar y definir el Estado, que yo en función de lo que comentaron hoy, lo guardo y lo retomamos ese día cuando sea. Pero para aprovechar un poquito más, aunque cortemos ahora, voy a armar equipos y les voy a dar un mini trabajo práctico de 15 minutos, para que hagan en sus casas. Nada, una pequeña tarea. ¿Les parece? La consigna sería la siguiente: que elijan una situación de salud o enfermedad, la que quieran. Pato nos trajo el caso de un paciente, pero lo que deberían hacer es primero formular una pregunta de investigación. No se compliquen con el tema, simplemente es, en el caso de Pato, vieron que yo puse en la diapositiva por qué se hospitaliza o no se hospitaliza a tal paciente. Planteemos algo por el estilo.
¿Por qué ocurre algo? ¿Por qué no ocurre algo? ¿Por qué tenemos más de esto acá o allá? No importa. Plantéenme esa pregunta. Y después identifiquen, de la forma que ustedes puedan, determinantes de nivel más macro al más micro. Macro, meso, intermedio y micro. Claramente los más macro van a estar mucho más alejados de su realidad concreta, empírica, del día a día. Pero quiero que puedan darles nombres a eso, que puedan decirme, bueno, ¿acá qué está ocurriendo? Tómense el tiempo de pensarlo y de pensarlo en forma complejizante. Por ejemplo, esto que estábamos hablando con el ejemplo del paciente era, bueno, una cosa micro tiene que ver con la racionalidad que el médico va a utilizar, con la lógica que va a tener para gestionar un recurso, para decidir si se hospitaliza o no. Eso es un determinante. No es simplemente la formación del médico, tiene que ver con la lógica o la racionalidad que va a utilizar, que va a decidir. Por ejemplo, tienen pacientes con tales indicadores, tales marcadores, lo tienen enfrente, y la guía clínica dice tal cosa. Un determinante de que se siga o no la guía clínica de ese paciente es el sujeto que tiene enfrente que va a operar, que va a decir, hay que hacer tal o cual cosa. Por ahí no sigue la guía clínica porque no la cree conveniente, porque no les gustan las guías clínicas extranjeras, porque lo que sea. Eso es importante porque es un determinante. Sin juicio de valor, es simplemente un determinante. ¿Está bien? Entonces, A, identifican un problema, el que quieran. B, formulan esa pregunta. C, hacen un listado desarrollado, es decir, díganme esa determinante, pero explíquenlo. Díganme por qué es, una línea, 2 líneas, no importa. Punto. Y eso les va a llevar, son varias dimensiones. Los determinantes van en nivel macro, meso, intermedio, micro. Están en el libro de Castro, que creo que Mario y Javier lo tienen, pero los puedo pasar yo. Están ahí en ejemplificados, un poquito más sencillo. Y punto. ¿Está bien? Listo. Tenemos 7 minutos. ¿Quieren que aprovechemos el tiempo para ¿Esto para cuándo es, Martín? el domingo a la mañana? No, nada, para la semana que viene, cuando puedan. La semana que viene va a ser justo antes de Semana Santa, por mí no hay problema si lo entregan la otra. Creo que eso más depende de Javier y de Mario. Martín, en tu diapositiva, donde decía macro, decía GC o CG. No me acuerdo, sí, por lo abrevié porque me da vergüenza escribirlo de otra forma. Calentamiento global. Desarrollo un poquito Castro eso dentro del libro. Me parecía algo como que operaba, pero que se escapaba mucho de mi conocimiento como para desarrollar, para ser sincero. Sí. Yo estoy pensando siempre en este ejemplo, me resulta claro que es que a un paciente que tiene un colesterol total de 200 o de 210 o 205, se decida o no medicarlo con una estatina. Va a depender de un montón de cosas. Qué interesante, ¿no? Que va a depender de un montón de cosas. De la racionalidad del médico, de la disponibilidad de las estatinas, de si tiene obra social, de cuánto cuesta, de si el médico lo sabe, si tiene alguna comorbilidad, bla, bla, bla. Y a nivel macro, ¿de qué? De las recomendaciones a nivel internacional. Que, como lo mismo que decía Pato con respecto a si había interferencia de otros actores, también va a haber interferencia de farma para determinar los límites de tal o cual medicamento, que son límites que no son del todo científicos, digo, nunca lo son. Siempre una decisión política o empresarial. Entonces, ¿cómo en una acción tan concreta como lo medico o no lo medico, hay un montón de variables que operan? O sea, realmente yo voy y va a haber un montón de cosas que van a operar. Estamos. Mario, Javier, voy a cortar la grabación, si me dan permiso, y si no, lo hago en unos segundos. Dale nomás, sí. Super.